Gracias a la Sociedad Peruana de Medicina Interna por la invitación para exponer en esta sesión de un tema que me parece muy importante, ¿no? El tema que me ha encargado es, dentro de la sesión de razonamiento clínico, es cómo hacemos el diagnóstico médico en la práctica hospitalaria. Yo trabajo en el Hospital Loaiza, pero los pacientes que vemos son similares, ¿no? En todos los hospitales o lugares que atendemos pacientes. Esta es la agenda que voy a hacer. Voy a ponerle, digamos, un escenario, varios escenarios para que más o menos ustedes imaginen los diagnósticos de acuerdo a cada síntoma que vamos a mencionar. Voy a repetir algunas cosas que ya mencionó el doctor Alonso, pero muy sucintamente para engancharlo a lo que quiero ir, ¿no? Que es básicamente casos clínicos, ¿no? Voy a presentar los casos clínicos y en el intermedio voy a presentarles un pequeño resumen de una lectura que me gustó mucho, que enfocaba los modelos conceptuales sobre razonamiento médico. Y al final igual, ¿no? Unos mensajes para que se lleven de esta charla que voy a hacer. A ver, esta pregunta para ustedes, ¿no? ¿Cuál es el primer diagnóstico que piensa usted cuando atiende a una mujer que tiene 5 días de estos escenarios? Disuria, ardor para orinar, ardor vaginal durante la micción, dolor en el meato uretral solamente cuando inicia la micción, y los otros escenarios son ardor vaginal durante la micción y además flujo vaginal, y ardor vaginal durante la micción y durante las relaciones sexuales, pero además resequedad vaginal. Ahora, si alguien percibe, ustedes perciben, estos 6 escenarios podrían significar en algunos casos o para algunas personas, sea pacientes o incluso médicos, lo mismo. Entonces, ¿qué hice para, igual, no sé si alguien me ha escuchado antes en vivo o en video, pero siempre trato de interactuar con las preguntas que hago? Así que lo que les hice fue darles esta pregunta a egresados y que me respondieran, ¿no? Por un formulario. Y los datos son interesantes. Les puse 6 diagnósticos. No necesariamente tenían que enganchar uno con el otro, pero lo que se ve es, miren la frecuencia de diagnósticos que mencionan. Respondieron 37, la mayoría estaban en el SERUM, 25% en el centro de salud y 20% en una posta médica, o sea, atiende pacientes. Con disuria, la mayoría marcó cistitis aguda. Supongo que la mayoría también piensa eso, pero alguien o algunas personas han marcado pielonefritis aguda, solo con disuria nada más. Y hay otras personas que han marcado los otros diagnósticos, ¿no? Para ardor para orinar, que para otras personas puede ser igual, disuria, ya nadie marcó pielonefritis aguda, la mayoría ya marcó cistitis aguda. Y ahora entramos a los otros escenarios, ¿no? Ardor vaginal durante la micción. No sé si se les habrá pasado cuando han tenido una paciente y han indagado. Lo primero que te dicen, ¿no? Me arde para orinar. Ya, pero si le preguntan, ¿qué le arde? Me arden mis partes. Ah, pero esa es otra cosa, ¿no? Y ahí si ustedes preguntan, ¿tiene descensos? Sí, doctor. O sí, doctora. Es otro escenario, ¿no? Pero si ustedes se quedan solo con ardor para orinar, piden examen de orina, urocultivo y chao. No más fácil. Obviamente, en alguien que tiene resequedad vaginal, generalmente, no he puesto ahí la edad, ¿no? Pero es una paciente posmenopáusica, ¿no? Entonces sí, la mayoría marcó vaginitis atrófica. Pero miren acá, todavía hay gente que marca con flujo vaginal solo cistitis aguda y ¿por qué no? A ver, avancemos. Esta es una lectura que está en español en el 2021, son autores colombianos, que resumen a grandes rasgos cómo ha ido en la historia del razonamiento médico. Comienzan desde la antigua, miles de años antes de Cristo, en la cual la mayoría de personas que atendían enfermedades, no sé si se podría llamar médicos o no, ¿no? Pensaban que todo tenía un origen mágico, ¿no? Que todo se curaba con algunas cosas en particular. Pero si uno piensa en esta época, todavía hay gente que piensa igual, ¿no? Los famosos chamanes, sobre todo en nuestra cultura, ¿no? Y ahora ya sabemos que eso tiene un sustento, que es el efecto placebo, entre otras cosas. Ya avanzamos con el tiempo, con la medicina greco-romana a la cabeza Hipócrates, ¿no? Todos los que son médicos han jurado o han hecho el juramento hipocrático, ¿no? De ahí viene. El problema es que algunos solamente leen el juramento hipocrático ese día, ¿no? Después ya no. No, es bueno repasarlo siempre, ¿no? De ahí seguimos en la Edad Media, lo llaman ahí oscurantismo o dogmatismo, ¿no? Se basa en reglas, básicamente, que la verdad que yo digo es así, ¿no? No necesariamente es. Y ya vamos avanzando, ¿no? En el Renacimiento se comprende el funcionamiento del cuerpo humano, aparece en la Edad Moderna, miren, ya más de 200 años el primer estetoscopio,
que permite capturar algunos signos clínicos que antes eran desconocidos, los ruidos del corazón y hallazgos pulmonares. Y seguimos avanzando ya en la edad contemporánea con la enseñanza de la medicina al costado de la cama del paciente. Y en la actualidad, ojo, este artículo es hasta el 2021. Ya se usan programas estadísticos, algoritmos, etc. Entonces, en términos sencillos, esta es otra revisión que se podría llamar razonamiento médico o razonamiento clínico, un proceso que lo utilizan los médicos para hacer diagnóstico, que se basa en recolección de datos, sea por anamnesis, historia clínica, examen físico, y ocasionalmente, ojo, ocasionalmente, ya lo ha enfatizado el doctor Alonso, exámenes auxiliares, ¿no? Porque, y lo menciono ahorita de una vez, ¿no? O sea, los exámenes auxiliares pueden tener falsos positivos y falsos negativos. Si hay un falso negativo, yo voy a descartar la enfermedad en un paciente que tiene tal cual, ¿no? Baja de peso, diarrea, conducta de riesgo, que el ELISA me sale negativo. Es poco probable, ¿no? Pero que no es VIH. No, tendría que repetir una prueba, ¿no? Entonces ahora vamos a aplicar algunos de los conceptos que ya se han mencionado en la realidad. Este es un caso del Hospital Weiss, obviamente, que fue atendida en emergencia el 30 de mayo. Mujer de 66 años, puesto tal cual para que vean que no es inventado el caso, ¿no? Obviamente no se lee bien la letra, pero 3 días, náuseas, vómitos, dolor opresivo, en epigastrio, que se llama mesogastrio, malestar general. En un contexto de una paciente diabética de 12 años tratada con metformina y glibenclamida. El examen físico, una presión estable, pero taquicárdica, 125 por minuto. Interpreto ahí que dice 19 de frecuencia respiratoria, pero saturando 95. Teóricamente está FIO 21. No hay hallazgos en el examen pulmonar y en el abdomen hay dolor en la misma zona, ¿no? Tanto a la palpación superficial profunda en mesogastrio y en epigastrio. Entonces, si lo ponemos con una pregunta de examen, mujer de 66 años, diabética, hace 12 años, acude a emergencia por 3 días por ese cuadro clínico, náuseas, vómitos, dolor abdominal. Estable, pero taquicárdica, pulmones y corazón normal, y el abdomen es doloroso. ¿Qué diagnóstico plantean ustedes? También le hice la pregunta, obviamente. Bueno, ustedes pueden imaginarse ya su diagnóstico, ¿no? Pero le hice la pregunta a los egresados. Mira el promedio de edad, 26 años. Son egresados de 2, 3 años, ¿no? Y miren las respuestas. La mayoría, gastroenterocolitis aguda. Ahora, este término es muy vago, ¿no? Porque decir que está inflamado el estómago, el intestino y el colon. Hacia dónde lleva, pero es un término que se usa, ¿no? GECA, el famoso GECA. Más del 50%. Pero hay algunos que han marcado colecistitis aguda, con un dolor de epigastrio opresivo, ¿no? La colecistitis generalmente es un cólico, es tipo cólico, perdón, en hipocondrio derecho. Algunos han marcado neumonía bacteriana. Yo pienso que ahí ha habido un sesgo porque he hecho otras preguntas que las vamos a ver ustedes más adelante. Y quizá por ahí se han ido a ese diagnóstico, ¿no? Porque nadie ha marcado neumonía viral, pero siempre la que no falta, ¿no? La sepsis urinaria, sin ningún síntoma urinario que se describa, ¿no? Dolor en epigastrio, ¿por qué pensar en sepsis urinaria? A ver, como les decía, ¿no? Esta bibliografía o las bibliografías que les estoy presentando es antes del 2021, pero la inteligencia artificial no empezó en el 2022, en diciembre, con ChatGPT, ¿no? Empezó antes, pero se ha vuelto más famosa y se ha desarrollado más, ¿no? Bastante, bastante a partir de esa época, ¿no? Entonces, me acuerdo claramente que en enero de 2023, yo no sé si alguien me ha escuchado pasar visita, ¿no? Siempre pregunto, yo trato de no hablar yo, pero sí, pues si hay silencio de un minuto, tengo que hablar, pero... Entonces les hago preguntas. Entonces, uno es un externo, le pregunto algo, no me acuerdo qué. Y yo siempre les permito revisar en Google, al menos en tu celular, ¿no? Porque hay cosas que no vamos a saber, pues, definitivamente. Y cuando uno lo revisa, se te quedan mejor las cosas. Entonces, le digo, revisa en tu celular y empieza a revisar. Yo pensé que iba a usar Google, ¿no? Entonces se demora, ¿no? 30 segundos, 40 segundos. La respuesta de Google sale rápido, ¿no? Enero de 2023. Entonces me acerco al celular y veo así, ¿no? Se va llenando la letra, ¿no? Obviamente estaba preguntándole a ChatGPT, ¿no? Que en esa época se demoraba más, inclusive, ¿no? Yo ahí no, o sea, había escuchado la inteligencia artificial, ChatGPT, pero no lo usaba, ¿no? Yo empecé a usar la inteligencia artificial en septiembre de 2023, pero con Gemini. Ya el año pasado empezó a usar ya más ChatGPT y este año Copilot. 2 minutos de un video, de ahí está el QR si quieren escuchar. Hablamos algo sobre esa pregunta que me hizo un alumno en una charla que hicimos, ¿no? La pueden escuchar después si es que consideran acá. ¿Por qué pongo esto? Porque también le hice la misma pregunta a las LLM, ¿no? ¿Cuál es su diagnóstico con ese mismo escenario? Pero yo no le di las alternativas.
Le dije solo el escenario. Entonces, ¿qué me respondió ChatGPT? Cetoacidosis diabética, que es plausible, ¿no? Alguien que es diabético, no tenemos el dato de glucosa, obviamente. Estamos ahorita trabajando con anamnesis y examen físico. ¿Que tiene náuseas y vómito y dolor abdominal? Claro que puede ser una cetoacidosis diabética. Me preguntarán por qué no la puse en las alternativas. Quizá la van a ver después. Pero Copilot respondió que no, puede ser una pancreatitis aguda, que también puede ser dolor en epigastrio. Hay pancreatitis agudas severas que pueden inclusive tener dolor difuso, ¿no? Podría ser, pero ¿por qué no la puse tampoco en las alternativas? Ya van a ver por qué. Ok, ahora vamos a la realidad. ¿Qué pensaron los médicos o qué diagnosticaron los médicos que la atendieron? La paciente llegó a las 11 de la noche del 30. Esto del 31, 6 de la mañana, salí de guardia. Primer diagnóstico, gastroenterocolitis aguda. Por eso puse esa alternativa, porque sea plausible con ese cuadro, ¿no? Porque cuando nosotros como médicos vemos a un paciente y pensamos en GECA, es porque tiene diarrea generalmente. No necesariamente, ya puede tener vómitos, náuseas, pero un dolor cólico también, no opresivo, ¿no? Pero acá lo plantean como sepsis abdominal GECA. Pero el siguiente grupo de guardia plantea colangitis. ¿Por dónde? Ya, quizá por ahí esa es una temperatura que le registraron en 37,5. ¿Puede haber fiebre en una adulta mayor? Sí, podría ser, ¿no? Pero dolor de epigastrio, mesogastrio. Entonces, son dos diagnósticos completamente distintos. Ahora vayamos un poco a la teoría, ¿no? Esta es la segunda parte de esta revisión, como ven ahí parte 2, razonamiento clínico de medicina, los mismos autores, son colombianos, son 8, 10, 9 páginas, son fáciles de leer. Entonces ellos plantean tres modelos conceptuales de razonamiento médico. Uno es el basado en probabilidad de ocurrencia de eventos. Es más o menos algo que estaba mencionando el doctor Alonso Soto. Pero en este caso es primero una probabilidad, perdón, a priori, que nosotros nos imaginamos cuando el paciente llega recién y estamos atendiendo en un lugar, ¿no? Basado en prevalencia. Por ejemplo, ¿no? Alguien que viene con hemoptisis. Acá pensamos o podemos pensar en tuberculosis. Pero en Estados Unidos no van a pensar en tuberculosis, ¿no? Probablemente piensen en neoplasia pulmonar. No lo sé, dependiendo del escenario de cada caso. Pero también depende de la experiencia médica, de cada médico. Por ejemplo, yo trabajé 2 años, 2008-2010, en la emergencia Cayetano, que es otro mundo distinto. Y ahí llegaban pacientes con hemoptisis a cada rato, al menos en esa época. Yo en el Loaiza veía pocos casos de hemoptisis y los que veía eran TB. Pero en este caso no tenían fiebre o muy alta y tenían hemoptisis así muy aguda. Y ahí la mayoría de casos, nuevamente en esa época, eran bronquiolitis infectadas, que mejoraban con antibióticos y becas negativos y salían de alta. Entonces, también depende de la experiencia de cada médico. Con la experiencia en cada lugar de trabajo uno va ampliando su casuística y sus diagnósticos diferenciales también. Entonces, basado en esa posibilidad a priori, nosotros empezamos a entrevistar al paciente. Sacamos datos, información. Si con los datos o la información que recabamos en la entrevista no es suficiente, vamos a examinar también. Y esa información nos va dirigiendo, pongamos, ¿no? Sacamos que el paciente ha bajado 10 kilos de peso, no tiene fiebre, pensamos quizá fumador, en una hemoptisis en el pulmón. Pero si tiene fiebre, bajo de peso, joven, tiene contacto TB, vamos a pensar más en TB. Pero si con los síntomas y signos no podemos llegar al umbral que se mencionó de ser un diagnóstico, vamos a tener que usar pruebas auxiliares. Y eso nos da una probabilidad a posteriori. Pero el problema que vemos en esta época es que la entrevista ya comienza sesgada. Deben haber visto, por lo menos los estudiantes acá no hagan eso, que algunos en el relato de enfermedad te incluyen resultado de examen de orina, resultado de tomografía, resultado de ecografía. No, eso no es anamnesis, eso no es, de verdad. Eso ya no solamente no está bien, sino te sesga. Y tú ya ves que el examen de orina, lo primero que le vas a preguntar es disuria, si tiene examen de orina alterado. Y no vas a preguntar si el paciente viene por trastorno sensorio, por ejemplo, que ha convulsionado, etcétera. Ya, sepsis urinaria puede ser, pero no le vas a examinar siendo meningio, que también te puede dar fiebre, náuseas, vómitos y trastorno sensorio. Y al final es una meningitis y no una ITU o una pelonefritis. Todo porque el examen de orina salió, entre comillas, positivo. Estos doctores usan un ejemplo, ¿no? Alguien con dolor torácico. No mencionan dónde, no mencionan qué tipo, pero si el médico se imagina una trombosis pulmonar, va a preguntar si tiene un aumento unilateral doloroso de pierna. Y si lo encuentra, va a pensar más o va a aumentar la probabilidad pretest
o su diagnóstico presuntivo de embolia pulmonar. Pero como ya hablamos hace un rato, ¿no? Si persisten dudas, ya puedo tomar o pedir una prueba diagnóstica o que verdaderamente se debe llamar pruebas de ayuda diagnóstica, no que me hacen el diagnóstico. De verdad, o sea, cualquier médico de cualquier especialidad, obviamente más medicina interna, ¿no? Tiene que entrevistar y tiene que examinar. Los diagnósticos no son con exámenes auxiliares. Lamentablemente hay una moda ahora, ¿no? La mayoría de pacientes se van de frente a hacerse la ecografía y ya vienen con el resultado de ecografía, ¿no? Doctor, interprétemela. Ya. Hágame el diagnóstico. O ya te dicen, no, tengo esto y deme tratamiento. No, de verdad, así no es la medicina, ¿no? Cuando hacen eso los pacientes, yo le digo, téngalo ahí cuando sea necesario, yo se lo voy a pedir. Muchas veces ni siquiera tiene sentido, ¿no? Porque les piden los famosos exámenes de chequeo o los basales si es en emergencia, etcétera. Pero casi nadie, o muy pocas personas, y esto yo lo aprendí ya de asistente recién, buscan los valores de sensibilidad y especificidad de cada prueba, y peor todavía los likelihood ratio. A grandes rasgos, esta es una charla, dura más obviamente, está en YouTube. Ese es el QR si quieren escucharla más tarde o otro día, en la cual, digamos, hacemos ejercicio, ¿no? Lo pongo acá así para no invertir mucho tiempo en esto. Entonces, el nomograma FAN es ese en el cual tenemos que usar los likelihood ratio, que se salen de una fórmula con sensibilidad y especificidad. Si ustedes conocen esos datos, pueden sacar likelihood ratio de cada prueba, hasta de cada síntoma y de cada signo. Porque no es que si tiene esta prueba positiva, automáticamente de mi probabilidad de 0% pasa a 100%. Y viceversa tampoco. Si tengo mi probabilidad pretest de 60%, si la prueba es negativa, me pasa a 0%. No, tiene que aplicarse esto. Acá usamos un ejemplo de alguien con asintomático urinario, que el examen de orina sale positivo. Que de 0% sube a 0,6%. No tiene sentido, de verdad. Siquiera pedir un examen de orina. Entonces, esto nos va a dar, avanzando un poco más a lo que mencionó el doctor Soto, de probabilidad post-test, ¿no? Que si bien nos da el diagnóstico, nos descarta el diagnóstico, pero esto nos va a permitir dar un tratamiento. Entonces, si la prueba sale, ¿no? Digamos, mi probabilidad post-test sale por acá, obviamente voy a decidir no dar tratamiento para esa enfermedad. Pero si mi probabilidad post-test me sale por acá, aunque dependiendo de la gravedad, como ya se mencionó, tengo que dar tratamiento. No debo esperar tampoco a que salga 100%, porque si la enfermedad es grave, el paciente se puede morir. Y este es el otro modelo que sí está más popularizado, ¿no? Los modelos basados en ciencias cognitivas, que es lo que ya se mencionó de los dos sistemas, lo que se llama el pensamiento dual de Kahneman, que es un premio Nobel de economía, pero ¿por qué? Porque él encontró o describió este, digamos, modelo de pensamiento, ¿no? Y era psicólogo, ¿no? No era economista. Pero en medicina se ha adaptado a los dos sistemas. Sistema uno, rápido, nos permite ahorrar tiempo. Y los médicos ya van desarrollando guiones, patrones de enfermedad. Y que les permite llevar a atajos, pero eso puede ser un problema en algunos casos. Entonces, para eso existe el sistema 2, que ya es más consciente, es analítico, obviamente requiere un control de la persona, se basa más en recursos cognitivos, pero toma tiempo. Pero si yo no invierto tiempo y me equivoco en el diagnóstico, ¿qué va a pasar con ese paciente? Y a grandes rasgos comenzamos así, ¿no? La carrera, con algunos conocimientos acá, ¿no? Que están así en el cerebro, se meten y divagan por ahí, ¿no? El problema es que eso te lleva a adivinar cosas. Pero igual vamos progresando, o debemos ir progresando. No solamente adquiriendo más conocimientos, sino entrelazándolos entre ellos. Eso nos va a llevar a deducir cosas. En la visita yo siempre le digo, ya, no te acuerdas de esto, pero puedes deducirlo. Puedes plantear hipótesis. Y conforme vamos avanzando, vamos adquiriendo más conocimientos, vamos entrelazando más cosas y al final vamos a ir desarrollando esquemas o patrones. Ahora, el problema también es de irnos del síntoma al diagnóstico de frente, también puede ser problemático en algunos casos. Y a grandes rasgos esto es, ¿no? Conocimientos previos, reviso información, recojo nueva información, proceso la información, me planteo un diagnóstico inicial o diagnóstico diferencial, genero hipótesis, pero puedo regresar en base a mi experiencia acá hasta llegar a un diagnóstico, pero a veces no se toma en cuenta los escenarios. Volvemos al caso de disuria. Disuria es lo mismo en alguien de 20 años, mujer. Entonces hay que tomar en cuenta esto. Este es un guión genérico de enfermedad, no solamente son síntomas y signos, que ojo, se deben buscar, no es que el paciente viene acá con el cuadro clínico, ¿no? Ni las alternativas acá, para que escojan, ¿no? Así no es la realidad.
Pero debo tomar lo que ya mencionamos, ¿no? El escenario, edad, sexo, hábitos nocivos, el estado basal, si usaba medicamentos, estaba inmunosuprimido, las enfermedades previas, qué medicación utilizaba también, puede influir en el cuadro clínico también. Si estaba expuesto a una enfermedad, si pienso en una enfermedad infecciosa. Al final solo son quizá ya, exámenes auxiliares, laboratorio, imágenes, pero también hay que ver la evolución. Nosotros vemos al paciente transversal, pero, y con los datos que habían antes, pero quizá cuando lo vemos aparece después otro síntoma que me cambia el diagnóstico. Eso también debe verse. Por eso es la evolución, ¿no? La evolución no es para copiar y pegar lo que pasó los días anteriores, ¿no? Cuando un paciente está hospitalizado. Y este, digamos que fue una vía o lo que pasamos todos, ¿no? En el aprendizaje general, pero de medicina, ¿no? Primero somos inconscientes de que no sabemos nada y vamos a fallar, vamos a cometer errores. Acá ya empezamos a, idealmente, a reconocer que fallamos y aprender de los errores. Eso nos va a llevar a, digamos, tener una competencia ya consciente. Y como vamos avanzando, vamos a desarrollar esa competencia inconsciente, pero y lo ideal es tener una competencia reflexiva, que volvamos a pensar para no equivocar, de verdad. Y esto me pareció interesante de la subjetividad, ¿no? En los diagnósticos también involucran las emociones, ¿no? Si estás posguardia, quizá piensas menos, o sea, no porque la persona piense menos en sí, sino porque tiene menos tiempo, está con sueño, quiere ser rápido, no lo sé. El estrés, varias cosas, ¿no? Que te puede influir de manera subjetiva en plantear estos diagnósticos. Este es un último caso, lo atendí yo, sí, en el piso, el 3 de junio. Síntomas respiratorios, ¿no? Alza térmica, rinorrea, disnea y tos. Llega con oxígeno, está con FIO 32, está saturado 93%, y se le encuentra, yo mismo lo oculto, crépitos en dos tercios inferiores. El abdomen es normal, el resto del examen es normal. Les hago la misma pregunta, pero les pongo las mismas alternativas y las respuestas son neumonía, ¿no? Triviral y bacteriana. La mayoría quizá viral por el compromiso bilateral. Gemini dijo neumonía bacteriana, aunque abajito pone algo de las neumonías virales. ChatGPT respondió neumonía viral y Copilot respondió también neumonía viral. Inclusive te detalla acá un poco más de cosas, ¿no? Pensando inclusive hasta infección por COVID o influenza. Esto es lo que escribí en los diagnósticos. Ya habíamos visto que tenía fiebre. Estos son los crépitos, son los juicios vitales en la mañana. Ojo, la historia es de la tarde, de la interna. En la mañana estaba taquicárdica, un poco más taquipneica, saturando un poco menos, 92. Y planteamos el diagnóstico de insuficiencia respiratoria y neumonía viral, ¿no? Descartar COVID o influenza, no, también era válido. Y la paciente mejoró, le dimos de alta en una semana. Los crépitos, para que vean acá, bajaron, ¿no? En una semana eran dos tercios y ya casi un tercio ya habían desaparecido y eso iba con la mejoría clínica. Que no era necesario, se le había pedido una placa en emergencia y se ve acá infiltrados, pero también les hice la pregunta solo poniéndole, y por eso quizá el sesgo, ¿no? Solo poniéndole la placa, ¿qué piensan en sus diagnósticos? Acá pensaron más neumonía bacteriana, quizá porque no vieron que acá también hay infiltrados, ¿no? Reto cardíaco. Le pidieron una tomografía, se confirman los infiltrados bilaterales. Acá ya cambia peor todavía, ¿no? Pone más neumonía bacteriana. Y esta es la imagen, ¿no? Es una neumonía en el lóbulo derecho, medio anterior, y en el lóbulo inferior izquierdo, ¿no? Si alguien se dio cuenta o no de estos dos casos, es la misma paciente, pero en una historia dice un cuadro clínico abdominal y en otro un cuadro clínico respiratorio. En realidad ella tenía dolor en el hipocondrio derecho, pero era por esto, por la neumonía. No pensaba en pancreatitis porque la milasa salió normal. Sí tenía litiasis, pero eso es un hallazgo incidental. Entonces, para terminar, estos son un mensaje que quiero que se lleve. El razonamiento clínico es un proceso complejo, ya se mencionó, tiene que usar probabilidades, tanto pre-test como post-test. Usar ambos pensamientos, no solo el tipo 1 o el tipo 2, ya el tipo 1 es más rápido, pero usen los dos. Puede haber subjetividad, pero reconozcan su misma subjetividad. O sea, no se dejen llevar solo por corazonadas. Tienen que usar la ciencia también. Y el contexto también, ¿no? Ojo, ¿no? Atender en un lugar no es igual, y hablando del mismo país o inclusive en la misma ciudad. El diagnóstico médico implica conocimientos previos, la experiencia previa sobre estas enfermedades y la habilidad de recolección de información, que no solo es entrevista, también es examen físico. Y ojo, algo que se ha perdido bastante, la observación. Simplemente viendo al paciente, a veces te puede dar cosas sutiles que te pueden llevar a pensar en un diagnóstico.
Y un diagnóstico o hacer todo este proceso te va a llevar a un diagnóstico correcto, lo cual te va a llevar a un tratamiento correcto. Lo contrario, pues si tu diagnóstico es incorrecto, el paciente le vas a dar un tratamiento incorrecto, por más que te hayas basado en la guía 2025, y va a ir mal igual. Pero también sirve para entender el sufrimiento del paciente, de sus familiares, obviamente ayudar a curarlo, pero si no podemos, a aliviarlo. Ok, si alguien tiene más curiosidad, acá hay otros videos que pueden escuchar sobre otros temas, ¿no? O de otros casos. Ok, muchas gracias.